Hubo una época en la que tenía novia y como siempre estaba firme con mis hábitos. En ese momento tenía muy presente que quería mejorar físicamente. Yo me sentía saludable, me sentía con mucha energía y también sentía que estaba progresando, de forma en la que me sentía muy bien con mi físico en ese momento. No era el más fuerte del gimnasio ni mucho menos, pero estaba logrando un cuerpo que me hacía sentir orgulloso. Sin embargo, en las últimas semanas de esa relación, las cosas fueron cambiando. Las actitudes de ella eran más distantes, las cosas eran más ambiguas y yo en ese momento no entendía nada. Lo que me trajo confusión y también tristeza, hasta que llegó el punto en el que todo se terminó. Pero aún así no dejé de entrenar. Sentía que ese avance que había tenido ya no se encontraba por ningún lado. Pero aún así sabía que los resultados no eran cuestión ni de motivación ni de emociones, sino de acciones. Y así iba en un piloto emocional, por decirlo de alguna forma, hasta que llegó un día en el que entré al gimnasio al que suelo ir y iba a registrarme. Y allí estaba una entrenadora que hace semanas que no iba al gimnasio debido a que estaba incapacitada. Me miró de arriba para abajo y me sorprendió lo que me dijo en ese momento. David, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde está ese músculo que habías ganado? ¿Dónde está ese progreso que ya estabas teniendo? Por fin te estabas viendo fuerte. Y para mí fue realmente un golpe muy duro. Yo en ese momento simplemente le dije que probablemente es porque había estado cambiando mi alimentación, que no era mentira. En esa época también había decidido no consumir harinas, o al menos no en la misma cantidad, para verme no solamente con más músculo, sino tener una mejor definición. Pero en el fondo yo sabía que realmente esa tristeza había consumido mi músculo. Ese día algo cambió dentro del Otso. Y me llevó a preguntarme, ¿cómo es posible que el cuerpo pierda masa muscular en estas situaciones, aunque siga habiendo un entrenamiento y una alimentación que no estaba para nada mal? Debes saber que el cuerpo se dirige por hormonas, y las hormonas son las que en muchas ocasiones nos dan las emociones, o las emociones nos dictan qué hormonas vamos a tener. Y estas hormonas tienen un resultado en su expresión, resultado que se puede ver expresado en un anabolismo, en un catabolismo, en una pérdida de peso, en un aumento de peso. Y todo ello se ha creado para que el ser humano pueda sobrevivir en términos de evolución, de forma en la que si nos venían dientes de sable, pues nuestras hormonas actuaban, nuestro sistema simpático se activaba. ¿Para qué? Para nosotros poder huir sobre ese animal que nos quería cazar. Cuando nosotros hablamos en términos de estrés, hay un sistema que se llama el sistema hipotálamo-hipófisis suprarrenal, en donde aquí se ejecuta la presencia del cortisol, que como tal vez lo has oído, el cortisol es la hormona del estrés, que es muy importante, es muy buena y nos ayuda en muchas ocasiones cuando realmente se activa en el momento justo. Pero cuando en estos casos se activa por un periodo muy largo de tiempo, puede ser muy perjudicial para tu músculo. Así que vamos a ver esta ruta de forma fácil. Todo empieza en el hipotálamo, que es una estructura del sistema nervioso central. Ante el estrés emocional, el hipotálamo secreta la hormona liberadora de corticotropina, que estimula la hipófisis anterior a producir ACTH, hormona adrenocorticotropa. Esta a su vez viaja por la sangre hasta la glándula suprarrenal, donde estimula la producción de cortisol. Que, te repito, esto para nada es algo malo, es algo positivo y algo necesario. El inconveniente es que cuando en episodios de mucho estrés o de mucha ansiedad esto se prolonga, puede literalmente comenzar a destruir tu músculo. Y esto es debido a 4 razones principales. La primera es que el cortisol estimula a las enzimas que degradan al músculo. Una enzima es una molécula la cual puede tomar la proteína y volverlo en aminoácidos, o tomar 2 aminoácidos y romperlos para que estos aminoácidos estén separados. Esto lo hace con la finalidad de poder usar esos aminoácidos para otra estructura o como forma de energía. Por si no lo sabías, el músculo es un conjunto de aminoácidos. Para que nosotros hablemos de que hay músculo es porque hay más de 20 aminoácidos unidos. Así que genera un proceso catabólico, que catabólico es de destrucción. Pero no quedándose simplemente con eso, va también de segundas hacia la parte anabólica, ya que inhibe rutas anabólicas, eso quiere decir de construcción muscular, que generan músculo, como la vía mTOR, que es fundamental para ese crecimiento muscular.
De terceras es que disminuye la resistencia a la insulina. Y nosotros siempre podemos pensar en insulina es igual a diabetes, pero es una hormona que también tiene una razón de ser. Cuando la insulina entra a una célula, es como si esa célula abriera el campo para que la glucosa lograra entrar a las células. Si hay mayor resistencia a la insulina, quiere decir que es más complicado que este proceso se pueda dar, lo que significa que hay mayor cantidad de glucosa en la sangre, y al haber mayor cantidad de glucosa en la sangre, así el cuerpo puede tener la energía para en esa circunstancia estresante poder sobrevivir. El inconveniente es que la insulina es anabólica, va hacia toda la creación. Cuando nosotros hablamos de que hay buenos niveles de insulina, pues también puede haber creación del músculo, creación de los adipocitos. En este caso también ocurre lo contrario. Cuando hay bajos niveles de insulina, pues es más complicado que el cuerpo entre en ese estado anabólico en el que está la creación del músculo y pase más a un estado catabólico, que es la destrucción, para poder tener la glucosa suficiente, porque el cuerpo lo lee todo de forma hormonal. Si hay buena insulina es porque hay buena glucosa, pero si no hay insulina suele haber glucagón. Y al haber glucagón necesitamos generar el proceso de la gluconeogénesis para la creación de la glucosa en la sangre. Y además de todo eso de cuartas, tenemos que no solamente va hacia el músculo esa destrucción, sino que cuando es muy prolongado también puede ir hacia los tendones y hacia los huesos, lo que en líneas generales va a significar un menor progreso en ese estado físico y también en ese estado de salud. Pero además de todo ello, tú debes tener presente que el sistema endocrino siempre busca un equilibrio, de manera en la que cuando una hormona se expresa, eso no solo significa los efectos que esa hormona puede generar, sino también la inhibición de otras hormonas que no pueden aparecer en ese momento. Aquí te estoy hablando más específicamente de la presencia de la testosterona. Para que se cree la testosterona es porque aparece la LH, y la LH va hacia los conductos de Leydig, y en los conductos de Leydig se forma mayor cantidad de testosterona. El inconveniente es que para que esta LH se exprese y con ello la testosterona, se tiene que expresar antes la GnRH. Al expresarse el cortisol, no se expresa tanto esa GnRH. Lo que significa de una manera secundaria es que esos altos niveles de cortisol generan una menor expresión de testosterona. Al mismo tiempo, por esos mismos efectos del cortisol, es más complicado conciliar el sueño o al menos tener un sueño profundo. Y por si no lo sabías, en el sueño una de las hormonas que más se expresa es la hormona de crecimiento, que no simplemente te ayuda a subir en términos de estatura, sino también genera procesos muy importantes, como por ejemplo que se exprese mayor cantidad de osteoblastos. Eso quiere decir que la creación del hueso sea mucho mayor y con eso unos huesos más resistentes, y también la recuperación de un fuerte entrenamiento y por ende la recuperación del músculo, que cuando se recupera el músculo y se había roto fibras musculares anteriormente, pues con ello hay un crecimiento muscular. Y si generamos que menos cantidad de esta hormona se exprese, pues también va a haber menor cantidad de crecimiento muscular. No siendo suficiente con todo esto, también cuando hay un estrés crónico muy arduo, que, ojo, con estrés no solo nos referimos a esa emoción que probablemente sientes cuando estás frente a un examen importante o cuando quedaste mal en un trabajo que tenías que mandar. El estrés se puede ver expresado de muchas formas, de muchos sentimientos. Y con este estrés también se activa la microglía en el sistema nervioso central. Y con ello promueve un estado neuroinflamatorio leve pero persistente, lo que aumenta la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que además de afectar el estado de ánimo y la motivación, tiene efectos catabólicos sobre el músculo, generando lo que anteriormente vimos con el cortisol: mayor catabolismo, inhibición de las rutas anabólicas y mayor resistencia a la insulina. Así que con esto vemos que el estrés puede ser muy perjudicial para esas ganancias musculares que tanto deseamos. Así que lo mejor que puedes hacer es estar tranquilo y estar feliz, disfrutar de la vida, tener un enfoque adecuado hacia las cosas que te ocurren. Si quieres comenzar a entrenar y no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, aquí te dejo una guía definitiva para que empieces.